el objetivo del libro de Apocalipsis, el mensaje central de todo el libro de Apocalipsis no es revelar solamente eventos futuros. El mensaje central del libro de Apocalipsis es el mismo Cristo en esencia. Por eso la Biblia dice, interesante, el libro de Juan, el profeta Juan dijo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, que el mensaje central del libro de Apocalipsis no es solamente la revelación de eventos futuros, sino la revelación de Jesucristo mismo. Apocalipsis 1:1 tiene, y todo el libro de Apocalipsis, su mensaje central es mostrar a Jesucristo y a su gloria, y mostrar la misión y su victoria. Ese es el mensaje central de todo el libro de Apocalipsis. Hay más partes esenciales del libro de Apocalipsis que vamos a tocar. Primeramente, el autor es un ser humano. El apóstol Juan estaba ya anciano, entre los años 96, casi llegando al año 100, cuando terminó el periodo de la iglesia de Éfeso. En esos años, ya desterrado, exiliado, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, exiliado por causa de su fidelidad a Cristo durante el reinado del emperador Domiciano, en el año 96, Patmos era una isla rocosa en el mar de Egeo, lugar de soledad, prueba y revelación divina. Allí, en la soledad de esa isla solitaria, el anciano viejito, Jesucristo se le apareció para revelarle el futuro de lo que iba de hacer en la historia de su iglesia. Desde el principio al fin, desde el principio al inicio de la era cristiana hasta el fin del siglo. Qué revelación tan profunda de nuestro Señor Jesucristo. Desde allí el Espíritu de Dios le dio revelaciones para la iglesia de todos los tiempos. El versículo de Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente, capítulo 1 versículo 9 dice: y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y del testimonio. ¿De quién estaba Juan allí? Del testimonio de Jesucristo. Interesante. Quiere decir que durante el reinado de Domiciano, desde el año 81 al 96 después de Cristo, reinó este emperador cruel que persiguió a la iglesia cristiana. Y dicho sea de paso, el apóstol Juan es el último discípulo que quedó con vida de los 12 discípulos de Jesús. Y allí estaba y fue desterrado por causa de la fidelidad de ¿quién? Hacia Cristo, por dar testimonio de Jesucristo. Fue desterrado a esa isla solitaria. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito de Dios al mostrarle y revelarle el libro de Apocalipsis a Juan para darla a la iglesia? El propósito del libro es mostrar y revelar a Jesucristo y su gloria. Ese es el propósito número 1. Si nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis sacando a Jesús a un lado, hermanos, el libro de Apocalipsis no va a quedar sin la esencia y va a quedar sin el poder que Dios quiere darnos este mensaje. Si nosotros sacamos a Jesucristo estudiando el libro de Apocalipsis, el libro no tiene sentido. Jesucristo es el personaje central. Por eso, como número 1, el propósito del libro de Apocalipsis tiene el propósito central de revelar a nuestro Señor Jesucristo y su gloria. ¿Amén? Amén. No, hermano, no los veo convencidos. Amén. 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 Así lo quiero escuchar. Mostrar el conflicto. Número 2, mostrar el conflicto entre el bien y el mal. Entonces el libro de Apocalipsis tiene también como propósito mostrar el conflicto entre el bien y el mal. Mostrar quién es el verdadero Dios. ¿En quién se torna este gran conflicto? Que se torna hacia la adoración, hacia el verdadero Dios que Satanás quiere quitarle. En ese también como punto número 2 esencial. Número 3, fortalecer, animar, preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Jesucristo.
Muchos perdemos este propósito del libro de Apocalipsis y nos centramos puro en una sola cosa. El libro de Apocalipsis tiene varios propósitos y uno de los propósitos interesantes del libro de Apocalipsis era el mensaje a las 7 iglesias. ¿Era para qué? Para fortalecerlas. Entonces el propósito también, uno de los propósitos del libro de Apocalipsis es animar y preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Jesucristo. Amén. No, ustedes como que no quieren estar con Jesús. Amén. 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 Entonces el otro propósito, como punto número 4, es un mensaje de esperanza, fidelidad y victoria final en Cristo. Amén. Amén. Interesante. Quiere decir, hermanos, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del libro de Apocalipsis, muchos lo ven como bestias espantosas, la primera bestia, la segunda bestia, y entonces pierden el sentido de los símbolos proféticos. Y la mayoría de personas en el mundo le tienen miedo al libro de Apocalipsis, porque se ponen a ver películas de Hollywood. Y allá en Hollywood le muestran un poco de tontería que no tiene nada que ver con la esencia del libro de Apocalipsis. Entonces las personas creen, hasta los mismos cristianos muchas veces creen lo que las películas les presentan en cuanto al libro de Apocalipsis. Pero el mensaje es un mensaje de esperanza, fidelidad y victoria final en Cristo. Es decir, el libro de Apocalipsis podemos relacionarlo, vamos a decirlo de esta manera. Vamos a suponer que aquí en la iglesia de Greenbelt hay una bomba que le quedan 30 segundos por estallar, ¿verdad? Entonces esa bomba, yo me doy cuenta de que esa bomba está allí y le quedan 30 segundos por estallar. Entonces yo llego y veo que le quedan 30 segundos y yo salgo solo para salvarme solo, pero dejo que ustedes todos mueran en esa explosión. ¿Sería amor de mi parte de yo dejar que esa bomba estalle sabiendo que le quedan 30 segundos? Entonces el libro de Apocalipsis es una carta de amor. ¿En qué sentido? En que el libro de Apocalipsis Jesús conoce el futuro desde el principio al final, y Él, no queriendo dejar a su iglesia sin la luz para que se salvara, Él reveló el libro de Apocalipsis como una carta de amor para nosotros, para que nosotros sepamos en qué época de la historia profética estamos, qué paso debemos dar para seguir a nuestro guía, a nuestro Salvador. Y entonces ese es el propósito del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos revela a nuestro Señor Jesucristo, nos revela el futuro, nos revela el conflicto entre bien y el mal y nos prepara para la batalla final. Ese es el propósito de Apocalipsis. Entonces el libro de Apocalipsis en su esencia es una carta de amor. Es esa bomba que nuestro Jesucristo sabía de que si nosotros no estamos informados de eso, podríamos la mayoría perdernos. Entonces Jesucristo dijo: a esta bomba le queda poco tiempo. Es decir, a mi segunda venida le queda poco tiempo, a este mundo le queda poco tiempo para terminarse y ser destruido. Entonces yo les voy a advertir a mis hijos porque yo los amo. Les voy a advertir a las personas porque yo quiero salvarlos y rescatarlos. Este es el propósito central del libro de Apocalipsis. Interesante. Entonces el libro de Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces este libro revela a Jesucristo, el Señor de la historia, que guía a su pueblo hacia la victoria final. Amén. Amén. También el libro de Apocalipsis dice, vamos a seguir leyendo, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Es interesante, porque el capítulo 1 de Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Les voy a mostrar la esencia del por qué. Es interesante que el nombre de Jesús, tan solamente en el capítulo 1 de Apocalipsis, se repite 30 veces. Esto es interesante. Miren, en el capítulo 1:1 dice: la revelación de ¿quién? Jesucristo, número 1. El versículo número 2, que da testimonio, el testimonio de Jesucristo, 2 veces. En el versículo 4, del que es, 3 veces. El que era y el que ha de venir, 4 veces. ¿Me están siguiendo? 5 veces, versículo 5. Y de Jesucristo, 5 veces.
los títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis. 6 veces el testigo fiel, como testigo fiel 6 veces. 7 veces el primogénito de los muertos. 8 veces el soberano de los reyes. 8 veces. Vámonos al versículo 8. Yo soy el alfa. 9 veces. Y la omega 10 veces. El principio 11 veces. Y el fin 12 veces. El que era 13 veces. Y el que era y el que ha de venir 14 veces, 16 veces. Hasta este versículo, hasta el versículo 8. Y luego en el versículo 9 dice: Jesucristo 17 veces. El Todopoderoso, perdón, en el versículo 8, 17 veces. Jesucristo en el versículo 9, perdón, 18 veces. En el versículo 9 también del mismo capítulo 1, testimonio de Jesucristo 19 veces. En el versículo 10 dice Señor 20 veces. En el versículo 11 dice yo soy el alfa 21 veces y la omega 22 veces. El primero 23 veces y el último 24 veces. En el versículo 13 dice uno semejante al Hijo del Hombre 25 veces. 16, el versículo 16 dice tenía en su diestra, no, ese no, el que sigue, sí, el 17 dice yo soy el primero y el último 26, 27 veces, el que vivo 28 veces, el que estuve muerto, más he aquí que vivo 29 veces. El versículo 20 dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice eso 30 veces. Se repite el nombre con título: el Todopoderoso, el que es el principio, el fin, el alfa, el omega, con el testigo fiel, Jesucristo, el primogénito. Todos esos títulos corresponden a Jesús. Por eso es que en el capítulo 1 se le llama la revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Y para otra oportunidad le voy a traer de cuántas veces aparece el nombre de Jesús en todo el libro de Apocalipsis. Y ustedes se van a dar cuenta que el personaje central de todo el libro de Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que las 7 iglesias, sigue diciendo, el propósito del libro es demostrar a Cristo y su gloria. Por ejemplo, Apocalipsis 1, 12 al 16 dice lo siguiente: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Entonces, ¿qué representan las 7 iglesias? Son iglesias de Asia Menor, iglesias literales, que también representan 7 periodos en la historia, desde el inicio de la iglesia hasta el tiempo del fin con la iglesia de la Odisea. Es la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El mensaje son para esas 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, en Turquía. Entonces, el libro de Apocalipsis se le dice a Juan que escriba en un libro lo que él ha visto. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Cristo conoce y evalúa, comunica con su iglesia en cada etapa de la historia. Se comunica con su iglesia en cada etapa de la historia. Y su mensaje es relevante como lo fue en aquel entonces, como lo es hoy en la actualidad. El mensaje de las 7 iglesias es tan relevante para el tiempo de Juan como lo es para la iglesia del tiempo del fin en la actualidad. Quiere decir que es muy importante comunicar lo que Cristo quiso decir. Cristo aparece como glorificado. Dice que Juan contempla a Jesús en su gloria y majestad. Descripción de su apariencia gloriosa que revela su divinidad y autoridad. Jesucristo es el Señor soberano
digno de alabanza, adoración y obediencia. Apocalipsis 1, 12 al 16 describe esa gloria de nuestro gran Rey Salvador Jesucristo. Cristo aparece con una apariencia gloriosa, vestida de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido como horno encendido, su voz como sonido de muchas aguas, y en su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Interesantes descripciones. Entonces los 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias, según Apocalipsis 1:20. Cristo camina en medio de los 7 candeleros de oro. Su presencia constante y su cuidado constante a través de todos los siglos y todas las generaciones en cada iglesia. Cristo siempre ha estado con su iglesia, hermano. Cristo siempre ha caminado con su iglesia. Y Cristo siempre le va a dar victoria ¿a quién? A su iglesia. Si nosotros permanecemos firmes con Cristo, la victoria ya es nuestra. Entonces Cristo camina en medio de ella, lo que muestra su presencia constante, su cuidado y su control sobre su iglesia. Los candeleros simbolizan la luz, la verdad y el testimonio de la iglesia en medio de un mundo oscuro. Eso simboliza la luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Se recuerdan? En Mateos. Y las estrellas representan a los ángeles, pero también tienen un símbolo que representa a cada testigo de Dios en cada época de iglesia. La iglesia de Efeso tuvo sus testigos, ¿sí o no? Para compartir la luz de Cristo, sí. La iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, así Sardis, Filadelfia, ¿tuvieron sus testigos? Claro que sí. ¿Y quiénes son los testigos de la iglesia de la Odisea? Nosotros los que estamos vivos para este tiempo. La iglesia de la Odisea representa la séptima iglesia y representa la última iglesia para el tiempo del fin. Así que nosotros somos los testigos de esta iglesia, de la última iglesia. Cristo está presente en medio de su iglesia. Él ilumina, guía, protege y fortalece a cada iglesia en cada época. ¿Será que así como cuidó de Éfeso, Esmirna, Tiatira y cuidó de cada una de estas iglesias, Cristo cuida de nosotros también, hermanos? ¿Qué creen? Sí, claro que sí. Entonces las 7 estrellas son mensajeros también, o líderes, no solamente representan a los ángeles. La palabra mensajero, la palabra ángelos en griego representa mensajero o portavoz. Quiere decir que nosotros somos esos mensajeros, que los ángeles de Dios también trabajan con nosotros, conjuntamente con nosotros para ayudarnos en el ministerio de la predicación, sí, pero nosotros somos los encargados de cumplir la misión. Así que también aparece en su mano derecha de Cristo, aparecen estrellas, aparece la mano derecha indicando ¿qué cosa? Que Él tiene todo bajo el control y protección. Cristo nos protege. En la palma de su mano nosotros estamos escondidos. Cristo conoce su fidelidad, obras, luchas y necesidades de la iglesia. Él guía, fortalece, corrige a cada iglesia por medio de su palabra. Significado espiritual. Las estrellas representan a los ángeles, pero también a los mensajeros de las iglesias que llevan el mensaje de Cristo. Están bajo la autoridad directa de Jesús, quien camina en medio de su pueblo. Cristo sigue teniendo el control de su iglesia, nos llama a ser fieles mensajeros del evangelio con la certeza de que Él está en nosotros y nos sostendrá hasta el fin. Qué promesa tan maravillosa. Y vemos a Cristo también oficiando como sumo sacerdote, el ministerio celestial de Cristo. Cristo es presentado como sumo sacerdote según Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10 en adelante hasta el 16. Allí se presenta a Jesús como sumo sacerdote. Jesús aparece en medio de 7 candeleros, allí caminando, y Jesús aparece vestido como sumo sacerdote en el santuario celestial, comenzando su ministerio sumo sacerdotal. Ministra actualmente en el santuario celestial, intercediendo por su pueblo, representándolo delante del Padre. Su ministerio incluye la intercesión, la mediación y el juicio investigador. Eso presenta el libro de Apocalipsis. Interesante el libro de Apocalipsis.
capítulo 1. Gracias a su obra, el plan de salvación se está cumpliendo y la justicia de Dios se manifiesta. Cristo intercede hoy por nosotros para presentar nuestras oraciones, nuestro arrepentimiento y fe ante Dios. Él es nuestro abogado y mediador. Podemos tener confianza porque Cristo está en el cielo a nuestro favor. Su ministerio asegura nuestra salvación y nos prepara para su pronto regreso. Eso nos muestra el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Quiere decir que si nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis sin estudiar el mensaje introductorio al libro, vamos a ser personas desesperanzadas. No vamos a tener esperanza, nos vamos a poner un poco con miedo, nuestra fe no se va a fortalecer. Pero en cambio, cuando usted estudia la introducción del libro de Apocalipsis, su vida se fortalece. ¿No es maravilloso saber que Jesús camina con esta iglesia? Desde el inicio de la época, del siglo I hasta ahorita está caminando en medio de esta iglesia. Él está guiando esta iglesia con todos sus defectos y errores. Dice la sierva del Señor, Jesús está caminando con su pueblo. Esta es la iglesia verdadera, hermanos. Este es el pueblo de Dios verdadero. Que habemos personas que damos mal testimonio y que manchamos la imagen de esta iglesia, sí. Pero esta es la iglesia de Dios, no hay otra iglesia, hermano. Y Cristo está caminando en medio de esta iglesia, guiándola rumbo a Canaán celestial. Ese amén no me convenció. Amén. Amén. Guiándola rumbo a Canaán celestial. Amén. 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 Entonces quiere decir que Cristo está guiando a esta iglesia. ¿Cuál es el mensaje de esperanza de la introducción al libro de Apocalipsis? El capítulo 1. El mensaje de esperanza es que Cristo glorificado dice: no temas. Apocalipsis 1:17, que dice: cuando le vi, que dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no teman, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto no es poderoso, hermano. El saber que Cristo nos da la fortaleza y Él dice: mira, si tú mueres conmigo, no tengas miedo de eso, porque yo te voy a resucitar cuando yo venga en poder y gloria. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Así que la introducción al libro de Apocalipsis es para motivar a cada una de esas iglesias, para decirle: yo fui el que vencí, yo soy el primero, el alfa, el omega, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Eso Cristo quiere mostrarle a cada iglesia en cada generación, queridos hermanos. Y cuando nosotros leemos el primer capítulo de Apocalipsis, es interesante, es magnífico, porque a Jesús aparece allí como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es interesante como el apóstol Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale la pena estudiar el libro de Apocalipsis? Sí, porque el libro de Apocalipsis nos motiva, nos anima, nos advierte, nos instruye, nos capacita, nos enseña qué caminar debemos seguir en esta tierra, en este mundo de pecado. Nos dice en qué tiempo de la época profética estamos. Esa es la esencia del libro de Apocalipsis. Pero muchos no queremos predicar Apocalipsis, muchos tienen Apocalipsis como que no prediquen de Apocalipsis, no hablen del libro de Apocalipsis. Si no hablamos del libro de Apocalipsis, no hablamos de la preparación de los hijos de Dios para el tiempo de fin. Y en el libro de Apocalipsis, la esencia del libro de Apocalipsis es Dios animar a su iglesia y decirle cómo se debe preparar para los eventos que vienen. Interesante. Quiere decir que en el libro de Apocalipsis Jesús se muestra, Jesús se revela a sí mismo y nos da esperanza, nos da fortaleza, pero también nos muestra que Él nos ama, que Él nos lava los pecados y Él nos purifica y nos viste con su manto de justicia. Quiere decir, hermano, que si nosotros hemos pecado, hemos cometido algún pecado,
¿Qué dice el mismo? ¿Qué dijo el mismo Juan? Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1. Hasta el 6 lo vamos a leer para que vean el contexto de esto interesante. Hijitos míos, un diminutivo cariñoso de parte de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Interesante. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que si todo el mundo ha pecado, puede recurrir ¿a quién? A Jesús arrepentido. Y pedirle perdón por su pecado para que Jesús lo limpie, lo purifique y le dé ánimo de seguir adelante. Interesante. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Entonces el propósito del libro de Apocalipsis es mostrarnos los pasos de Jesús que Él está dando y las fases de cada fase del plan de redención. Allí en el libro de Apocalipsis capítulo 1 nos está mostrando de que Jesús venía de terminar su ministerio del plan de redención en esta tierra y entró en una nueva fase como sumo sacerdote. Él está expiando nuestros pecados en el santuario celestial. Él está como nuestro abogado intercesor, pero está en el juicio. Están apuntando cada uno de nuestros pecados. Allí se encuentra Jesús. Por eso Jesús aparece en medio de 7 candeleros, vestido con ropa de sumo sacerdote. Pero dice la sierva del Señor que va a llegar el momento cuando se termina el tiempo de gracia, según Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. La sierva del Señor dice que ese levantarse significa cuando Jesús se quite los atuendos sumo sacerdotal y se viste de atavío de venganza como juez. En ese momento se va a acabar la intercesión de Cristo en el santuario. Ya nosotros no vamos a poder depositar nuestros pecados en el santuario. Así que el momento de depositar nuestros pecados en el santuario es ahorita, en este momento que Jesús está allí. Él venció la muerte y tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Jesús, su misericordia y justicia garantizan nuestra salvación y protección. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Nadie puede arrebatar a sus hijos de su mano. Nuestro Dios vive. Cristo venció, vive y reina por los siglos de los siglos. Ese Rey de reyes y Señor de señores. Podemos tener esperanza porque nuestro futuro está en sus manos. Interesante. Pongamos nuestra confianza en Cristo. Él es fiel, poderoso. Pronto vendrá. Vivamos cada día con la esperanza de su regreso en nuestros corazones. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué mensaje tan poderoso. Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual? Y ya vamos a terminar con esto. ¿Cuál es la aplicación espiritual del capítulo 1 del libro de Apocalipsis para la generación final? La aplicación espiritual para cada uno de nosotros es que Cristo conoce a su pueblo. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, conoce cada una de nuestras acciones, conoce todo lo que hemos hecho. Nos conoce antes de que hayamos nacido, Él nos conocía ya. Quiere decir que Cristo conoce todo sobre nosotros. Cristo conoce a su pueblo, Él sabe quiénes somos, dónde estamos y lo que necesitamos. Él conoce nuestras necesidades. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer? Mirad las aves de los cielos que no irán ni trabajan. Y vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Nosotros nos afanamos por trabajar y nos olvidamos de hacer la obra, de predicar el Evangelio, de consagrar nuestra vida al Señor. Y en este país se corre ese peligro. Entonces, ¿quién nos dice cuál es la recomendación? Cristo nos conoce, sabe qué necesidad tenemos, hermano.
Y Jesús termina en Mateo diciendo: mirad las aves de los cielos, que no hilan ni trabajan, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cada día tiene su propio afán. Interesante. Cristo guía a su iglesia en medio de los desafíos. Debemos seguir sus enseñanzas y permanecer fieles. Cristo regresará pronto a buscar a los que le aman y guardan sus mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. La gran comisión continúa. Debe llevar el mensaje de esperanza a todo el mundo. ¿Qué debe hacer la séptima iglesia? La Odisea. Llevar el mensaje, mostrar esta belleza, este contenido de Apocalipsis, mostrarle a la persona qué significa el libro de Apocalipsis en sí, decirle que es una carta de amor, es una advertencia de amor de Dios, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: ¿qué decisión nosotros debemos tomar como cristianos y como personas? ¿Qué decisión debemos enseñar a las personas que tomen al enseñar el libro de Apocalipsis? Debemos enseñarles a que se arrepientan, que crean que Jesús es fiel y Él espera con gozo, y que cada uno de nosotros esperemos con gozo el retorno de su segundo advenimiento, y enseñarles de que Cristo viene pronto. Vivir cada día preparados, anunciando el mensaje de Cristo con amor y verdad hasta que Él venga pronto. Eso nos enseña el libro de Apocalipsis, hermano. Y no da tiempo para explicar más, pero en otra oportunidad vamos a hablar sobre la iglesia de Éfeso. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia de Éfeso? Su significado profético, su historia. ¿Qué fue lo que pasó a la iglesia de Éfeso? Todos esos detalles los vamos a ver en una próxima prédica. Entonces quiere decir, hermanos, que el propósito del libro de Apocalipsis es mostrarnos la revelación de Cristo y de su gloria, enseñarnos sobre el gran conflicto entre bien y mal, enseñarnos de qué parte debemos estar nosotros para ser salvos. Si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Y termino con esto que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor Jesús viene pronto, hermanos. Pidamos a Dios que nos dé fuerza, nos dé ánimo, para que nosotros como iglesia sigamos adelante, cumpliendo la misión y predicando este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las